¿Y si te dijera que el miedo no es real? ¿Que esa sensación paralizante que sientes antes de tomar una decisión importante, antes de hablar con alguien, iniciar un proyecto o cambiar tu vida, es solo una ilusión fabricada por tu propia mente? La mayoría de las personas creen que su mayor enemigo está allá afuera, la falta de dinero, las malas circunstancias, la crítica de los demás, o incluso la mala suerte. Pero la verdad es más cruda. El enemigo más peligroso que enfrentamos no vive fuera de nosotros, vive dentro. Napoleon Hill, el autor del legendario libro Piense y hágase rico, dedicó más de 20 años de su vida a estudiar las mentes de los hombres más poderosos, exitosos e influyentes del mundo. Hablamos de figuras como Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, líderes que movieron el mundo con sus ideas. Y tras analizar sus historias, su mentalidad y sus hábitos, Hill descubrió algo sorprendente. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento, ni por falta de oportunidades. Fracasa porque son esclavas del miedo. El miedo es una cárcel mental, invisible pero poderosa. Se disfraza de prudencia, de lógica, de realismo. Pero en realidad es una barrera que detiene tu verdadero potencial. Y lo peor es que, si no lo destruyes tú, él terminará destruyendo tus sueños, tus metas y tu autoestima. En este video vas a descubrir cómo eliminar el miedo para siempre, no con frases vacías, ni con consejos de motivación momentánea, sino con las estrategias reales que Hill recopiló al estudiar el éxito humano de manera científica y sistemática. Te voy a mostrar cómo enfrentar al miedo cara a cara, cómo entender su origen, y lo más importante, cómo volverlo irrelevante. Porque lo que viene a continuación no es una charla más, es un cambio profundo en tu forma de pensar, de actuar y de vivir. Prepárate. Es hora de liberarte de la emoción que ha detenido a millones de personas por siglos. Hoy vas a aprender cómo destruir el miedo, para siempre. Napoleon Hill dijo algo que puede cambiar por completo tu percepción de la realidad. El miedo es solo fe puesta en lo negativo. Piénsalo por un momento. La fe es una creencia profunda en algo que aún no ha sucedido, en algo que no puedes ver. Y cuando esa fe la diriges hacia lo peor, cuando visualizas escenarios de fracaso, rechazo, dolor o pérdida, estás usando el poder de tu mente para sabotearte. Eso es el miedo, una inversión mental en lo que no deseas que pase. Lo más revelador de todo es esto: nadie nace con miedo. Un bebé no teme al ridículo, al qué dirán, ni al fracaso. Aprende a temer con el tiempo. A medida que crecemos, vamos absorbiendo mensajes que otros nos imponen. No hagas eso, te vas a caer, eso no es para ti, y si no funciona. Son frases que suenan inofensivas, pero con el tiempo, se convierten en creencias limitantes profundamente arraigadas. Lo más triste es que muchas veces esos miedos ni siquiera son tuyos. Te los regalaron tus padres, tus profesores, tus amigos, la televisión, la sociedad. Y tú los aceptaste sin cuestionarlos, como si fueran verdades absolutas. Pero no lo son. El miedo es un programa mental, una grabación que se repite dentro de tu cabeza cada vez que estás por hacer algo importante. Por eso, el primer paso para destruir el miedo es entenderlo como lo que realmente es. Un pensamiento, una interpretación mental, no una realidad objetiva. Y todo pensamiento, por más viejo o poderoso que parezca, se puede reemplazar. Tu arma más poderosa para lograrlo es la conciencia. Cuando eres consciente de tus pensamientos, ya no estás a su merced. Los observas, los cuestionas, y puedes elegir no alimentarlos. Así que, desde hoy, cada vez que sientas miedo, haz una pausa y pregúntate con honestidad: ¿esto que estoy sintiendo es real? ¿O es solo una historia que mi mente está inventando y yo estoy creyendo sin verificar? Solo con esa pregunta, ya estás rompiendo el ciclo del miedo. Porque como dice Hill, el miedo no sobrevive en una mente que ha aprendido a pensar con claridad. Napoleon Hill, tras décadas de estudio y entrevistas con algunos de los hombres más exitosos de la historia, identificó que todos los temores humanos pueden reducirse a 6 miedos fundamentales. Estos no son simples emociones pasajeras. Son raíces mentales profundas que afectan tus decisiones, tus relaciones, tu ambición,
y en última instancia, tu destino. Aquí están los 6 miedos que Hill llamó los 6 fantasmas del miedo. Miedo a la pobreza. El miedo más común de todos. Temes quedarte sin dinero, sin estabilidad, sin seguridad. Este miedo te encadena a trabajos que odias, te impide emprender, te hace conformarte con menos y vivir desde la escasez. Pero Hill dijo, el miedo a la pobreza paraliza la mente, destruye la imaginación y mata la autoconfianza. Miedo a la crítica. El miedo al qué dirán. Evitas hablar, actuar, vestir o pensar de cierta manera solo por el juicio de los demás. Este miedo es una cárcel invisible que impide que seas tú mismo. Y lo peor es que, muchas veces te criticas tú antes que los demás lo hagan. Miedo a la enfermedad. El cuerpo y la mente están conectados. Cuando vives con miedo a enfermarte, bajas tus defensas, aumentas tu ansiedad y te vuelves hipocondríaco. Este miedo te hace prisionero del estrés y puede manifestar justamente lo que temes: el deterioro de tu salud. Miedo a perder el amor de alguien. El miedo a ser abandonado, rechazado o traicionado. Este miedo te vuelve dependiente, celoso, controlador. Es uno de los grandes saboteadores del amor verdadero, porque cuando amas desde el miedo, no amas, te apegas. Miedo a la vejez. Vivimos en una sociedad que glorifica la juventud y desprecia la madurez. Por eso temes envejecer. Temes perder tu belleza, tu energía, tu valor. Pero Hill advertía, la edad no es decadencia, es poder acumulado si se vive con sabiduría. Miedo a la muerte. El miedo definitivo. Te hace ignorar tu mortalidad en lugar de usarla como motivación para vivir con urgencia. Este miedo no desaparece negándolo, sino aceptándolo y usándolo como un recordatorio de lo que realmente importa. Ahora bien, ¿notas algo en común en estos 6 miedos? Todos viven en el futuro. No temes lo que está pasando ahora mismo. Temes lo que podría pasar. Proyectas tu mente hacia adelante, inventas escenarios, y luego sufres por cosas que aún no han ocurrido, y quizás nunca ocurran. Estás usando tu imaginación, no para crear, sino para autodestruirte. Hill lo explicó con una frase poderosa: la indecisión genera duda, y la duda genera miedo. Este es el proceso por el que el fracaso entra en tu mente. La solución: decidir. Actuar, porque el miedo se alimenta de la inacción. Cuando pospones, cuando dudas, cuando analizas en exceso, el miedo crece. Pero cuando te mueves, cuando eliges, cuando das un paso, el miedo se disuelve. Por eso Hill enseñaba que la acción es el antídoto del miedo. No tienes que sentirte valiente, solo tienes que hacer lo que sabes que debes hacer. Y cuanto más actúas a pesar del miedo, más pequeño se vuelve. Napoleon Hill no solo se limitó a identificar el miedo. También ofreció herramientas concretas para eliminarlo, muchas de las cuales tienen raíces profundas en las enseñanzas del estoicismo. Y es que tanto Hill como los estoicos compartían una idea central: no controlas lo que sucede afuera, pero sí lo que sucede dentro de ti. El miedo nace de una mente desordenada, pasiva, que ha perdido el control de sus pensamientos. La solución, entonces, no es cambiar el mundo, sino cambiarte a ti mismo desde adentro. Aquí tienes 3 estrategias poderosas para empezar ese cambio ahora mismo. 1. Autosugestión diaria. Reprograma tu mente. Hill fue uno de los primeros en popularizar el concepto de autosugestión, que hoy entendemos como la práctica consciente de alimentar tu mente con pensamientos intencionales. Y no se trata de repetir frases vacías, se trata de hacerlo con emoción, convicción y propósito. ¿Por qué funciona? Porque la mente inconsciente, la que almacena tus miedos más profundos, no distingue entre lo que es real y lo que es repetido con suficiente intensidad. Si todos los días te repites cosas negativas: no puedo, me va a ir mal, soy un fracaso, eso se vuelve tu realidad. Pero si comienzas a reemplazar esas ideas con afirmaciones poderosas, tu mente empieza a creerlo y a actuar en consecuencia. Ejemplo de afirmación estoica y poderosa: tengo el poder de controlar mis pensamientos. El miedo no me domina. Yo elijo actuar con valor. Repite esto cada mañana y cada noche. Escríbelo. Dilo en voz alta frente al espejo. Estás sembrando nuevas creencias. Estás reprogramando tu mente como quien reconfigura una máquina. 2.
Visualiza tu victoria. Habitúa tu mente al éxito. Los estoicos decían, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y tenían razón. La mente humana es una máquina de proyección. Si no la entrenas, automáticamente proyectará fracaso, rechazo, miedo y pérdida. La solución es dirigir esa imaginación hacia lo que sí deseas lograr. Cierra los ojos, respira profundo, y durante unos minutos al día, visualízate logrando tu objetivo con el mayor detalle posible. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás oyendo o diciendo? ¿Quién te rodea? ¿Qué cambios ves en tu vida? Cuando repites esta práctica, tu cerebro comienza a familiarizarse con el éxito. Y cuando el éxito se vuelve familiar, el fracaso ya no asusta tanto. Hill decía que la mente, al visualizar lo positivo de forma constante, comienza a trabajar subconscientemente para hacerlo realidad. Y el miedo se reduce porque lo nuevo deja de ser una amenaza. 3. Haz precisamente eso que temes. Acción consciente y repetida. Esta es la estrategia más poderosa, y también la más incómoda. Pero funciona. Siempre. Hill escribió, el miedo se evapora cuando lo enfrentamos con decisión. No hay forma más efectiva de destruir el miedo que enfrentarlo de frente. No huir. No evitar. No postergar. ¿Tienes miedo de hablar en público? Entonces habla. ¿Temes hacer una llamada de ventas? Entonces marca ese número. ¿Te aterra iniciar un nuevo proyecto? Entonces da el primer paso, aunque tiemble todo tu cuerpo. La magia está en la repetición. El miedo es como una sombra. Parece enorme hasta que enciendes la luz de la acción. Cuanto más enfrentas ese temor, más pequeño se vuelve. Lo desgastas, lo agotas, lo vuelves irrelevante. Y un día, sin darte cuenta, descubres que ya no te controla. En resumen, habla a tu mente con poder. Autosugestión. Muestra a tu mente un nuevo futuro. Visualización. Entrena a tu cuerpo a actuar con valentía. Acción repetida. Estas 3 estrategias no son solo ejercicios motivacionales. Son herramientas de transformación mental, avaladas por siglos de filosofía y décadas de investigación. Usadas con constancia, pueden ayudarte no solo a vencer el miedo, sino a convertirlo en una fuente de energía y poder personal. Napoleon Hill fue contundente en esto. El miedo no se elimina desde la teoría, se destruye en el campo de batalla, en la vida real, en el movimiento. Puedes leer todos los libros del mundo, ver miles de videos motivacionales, escuchar a los mejores coaches, y aún así seguir paralizado. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción que se vence con experiencia, no con información. Hill lo dijo claramente. El miedo es un fantasma que se desvanece con el enfrentamiento, pero crece cuando lo evitas. Muchos esperan a sentirse listos antes de actuar. Pero esa espera es una trampa, una prisión disfrazada de prudencia. La verdad es que nunca te sentirás completamente preparado. La única forma de superar el miedo es actuar a pesar de él, dar el primer paso, incluso con las piernas temblando. Hablar, aunque la voz se quiebre. Avanzar, aunque no veas con claridad. El miedo se alimenta de inacción. Cuanto más postergas, más grande se vuelve. Cuanto más analizas, más dudas aparecen. El miedo vive de tu energía, vive de tu atención, y sobre todo, vive de tu inmovilidad. Por eso, cada vez que eliges dar un paso, por pequeño que sea, le robas poder. Lo debilitas. Le envías un mensaje a tu mente. Aquí mando yo, no el miedo. Yo decido avanzar. Tu mente es un campo. Lo que siembras, crece. Piensa en esto. Tu mente es como un terreno fértil. Y cada pensamiento, cada acción, cada emoción, es una semilla. Si todos los días siembras inseguridad, dudas, excusas, evasión, ¿qué cosecharás? Más miedo, más parálisis. Pero si empiezas a sembrar acción, aunque sea en pequeñas dosis, una llamada que postergabas, una conversación incómoda que evitabas, una decisión que habías pospuesto por semanas, entonces estás sembrando coraje, determinación y confianza. Y eso, como dice Hill, se convierte en una nueva costumbre mental. Porque así como el miedo es un hábito aprendido, la valentía también lo es. Se entrena. Se construye. Se forja en batalla,
No busques perfección, busca dirección. Tu objetivo no es hacerlo perfecto, tu objetivo es hacerlo. Punto. Cada paso que das, por torpe o imperfecto que parezca, es una victoria contra el miedo. Y cada victoria refuerza una nueva identidad, la de alguien que no se deja dominar por el temor. Entonces recuerda, el miedo no se lee, se enfrenta. El miedo no se elimina con pensamientos, se destruye con acciones. Y la acción más pequeña vale más que la intención más grande. Sal al campo de batalla. No porque no tengas miedo, sino precisamente porque lo tienes, y porque estás listo para dejar de ser esclavo de tu mente, y empezar a conquistarla. Napoleon Hill lo dejó claro como el cristal. El miedo es el único enemigo real que el hombre debe conquistar. No es la falta de talento lo que te frena. No es la economía, ni tu pasado, ni tus errores. Es ese susurro invisible, silencioso, pero constante que vive en tu cabeza y te dice, no eres suficiente, no lo lograrás. Quédate donde estás. Ese susurro es el verdadero carcelero de tus sueños. Y lo peor es que suena tan familiar, que muchos creen que es su propia voz. Pero no lo es. Es una grabación antigua, una mentira que te contaron, que repetiste, y que ahora puedes dejar de creer. Hoy tienes una elección. Puedes seguir escuchando ese susurro, o puedes silenciarlo con un solo acto de coraje. Mi desafío para ti. Haz algo que temes esta semana. No esperes a sentirte valiente. No esperes a que el miedo desaparezca. Hazlo temblando. Hazlo con el corazón acelerado. Hazlo como puedas. Porque ese primer paso, por pequeño que sea, es el inicio de tu liberación. Es el momento en el que dejas de obedecer al miedo y comienzas a obedecer a tu propósito. Aquí no hablamos de motivación superficial. Aquí hablamos de transformación profunda, de mirar al miedo a los ojos y avanzar de todos modos. Así que si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa la campana. Porque este espacio no es para los que quieren excusas, es para los que quieren resultados. Aquí, no solo aprendemos a tener éxito, aprendemos a ser libres. Y recuerda esto, porque puede cambiar tu vida. El miedo grita, pero tú eliges si lo escuchas o no. Y cada vez que eliges actuar, incluso con miedo, estás dándole forma a una nueva versión de ti. Una versión más fuerte, más clara, más imparable. Nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces, actúa con valentía.